Hay una conversación que todavía retumba en mi mente. Una persona increíblemente capaz, estable, con una vida que muchos envidiarían, me dijo con una mezcla de cansancio y ironía: he logrado todo lo que me prometí alcanzar. Tengo paz, tengo éxito. ¿Por qué todos me preguntan cuándo voy a encontrar a alguien? ¿Por qué actúan como si mi vida estuviera incompleta sin una pareja? Me quedé mirándole y pensé algo que la mayoría nunca se atreve a pronunciar. Y si quienes insisten en que debes emparejarte están completamente equivocados, y si lo más poderoso que podrías hacer, lo que realmente despierta tu potencial más alto, no es buscar pareja, sino permanecer solo, pero no solo por miedo, ni por heridas emocionales, sino porque has comenzado a ver algo que la sociedad entera fue entrenada para ignorar: la soledad como territorio sagrado, como el lugar donde las personas despiertas, intuitivas y espiritualmente maduras encuentran su verdadera fuerza. A lo largo de la historia hay un patrón que casi nadie menciona. Los que movieron el mundo, los que doblaron la realidad a su pensamiento, los que crearon ideas, obras y descubrimientos que sobrevivieron a guerras y civilizaciones, muchísimos caminaron solos. Y no fue casualidad, fue diseño espiritual. La pregunta nunca fue ¿por qué estaban solos? La pregunta correcta es ¿por qué nos convencieron de que estar solo es fracaso? Desde niños nos alimentan con una historia azucarada: encuentra tu otra mitad, el amor te completa, formar pareja es el objetivo final. Y mientras todos celebran ese cuento, muy pocos se atreven a examinar la arquitectura interna de su propia existencia. Porque cuando lo haces descubres algo incómodo. La verdadera trampa no es estar solo. La verdadera trampa es creer que sin pareja estás incompleto. Mira esta escena antigua. Alejandro Magno, hombre que dominó territorios enteros, se acercó a un filósofo llamado Diógenes, que vivía sin posesiones, sin rangos, sin deber explicaciones a nadie. Alejandro orgulloso se presenta: soy Alejandro el Grande, pide lo que quieras. Diógenes lo mira, levanta una ceja y responde: sí, apártate, me estás tapando el sol. El conquistador del mundo retrocedió desconcertado, y después murmuró una frase que casi nadie recuerda: si no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes. Piensa en eso. El hombre que tenía todo el poder externo envidiaba al hombre que tenía el poder interior. Alejandro tenía imperios, Diógenes tenía soberanía, Alejandro tenía ejércitos, Diógenes tenía libertad, Alejandro tenía responsabilidades infinitas, Diógenes tenía espacio mental ilimitado. Esa escena sintetiza un principio brutal que la mayoría nunca cuestiona. La compañía constante no siempre es amor, muchas veces es distracción. Y la soledad no siempre es carencia, muchas veces es poder. El mundo te dice que amar es compartirlo todo, negociar constantemente, adaptarte para no generar conflicto. Pero muy pocos se atreven a preguntarse: ¿cuánto de ti debes sacrificar para encajar en un molde que ni siquiera elegiste? Porque en el momento en que entras en una relación tradicional, una premisa queda grabada: mi vida ya no es solo mía. Tu tiempo se negocia, tus decisiones se comparten, tus ambiciones se moderan, tu energía se divide, y comienzas a editarte para no incomodar, para no provocar, para no brillar demasiado. ¿Te das cuenta de lo profundo que es eso? Schopenhauer lo entendió, Tesla lo entendió, Emily Dickinson lo entendió, Leonardo da Vinci lo entendió, Newton lo entendió. Ellos no eran almas rotas incapaces de amar, eran almas despiertas incapaces de diluirse. Porque ciertas personas, las espiritualmente sensibles, las mentes que escuchan sus profundidades, necesitan algo que ninguna relación puede ofrecerles: atención indivisible a su propio devenir. La sociedad lo llama egoísmo. Pero, ¿es egoísmo negarte a renunciar a tu potencial? ¿Es egoísmo elegir el camino que te hace más libre? ¿Es egoísmo decir, mi vida me pertenece por completo? La verdad es que no, es lucidez, es despertar. Pero aquí es donde la conversación empieza a incomodar a quienes no están acostumbrados a mirar hacia adentro. Porque el mundo te ha repetido tantas veces que la soledad es un defecto, que prefieren creerlo antes de cuestionarlo. Te dicen que estar solo es triste, antihumano, incompleto.
pero nunca te muestran la parte silenciosa de la historia, que la soledad es el lugar donde nace lo que ningún ruido externo puede crear. Mira cómo funciona la mente humana. Cuando estás rodeado de gente, incluso de una sola persona, tu conciencia se desplaza. Una parte de ti siempre está monitoreando, ajustando, respondiendo, suavizando tus palabras, moderando tus gestos, calibrando tus emociones. Sin darte cuenta, comienzas a convertirte en una versión socialmente aceptable de ti mismo. Pero cuando estás solo, cuando de verdad estás solo, algo mucho más profundo sucede. Tu mente deja de actuar y empieza a revelarse. Tú ya no interpretas un papel, vuelves a ser tú mismo. Y eso es algo que muy pocos soportan. Einstein lo llamaba una especie de monasticismo interior. Para poder imaginar lo inimaginable, necesitaba largos periodos donde nadie reclamara su atención. Aunque tuvo relaciones y familia, sus cartas revelan una tensión silenciosa, el conflicto constante entre la necesidad de soledad y las demandas emocionales del hogar. Y esto no es una crítica al matrimonio, es un diagnóstico. Einstein sabía que su mejor trabajo nacía solo cuando su mente no estaba dividida, pero el mundo interpretaba esa necesidad como frialdad. Lo que era necesidad creativa, ellos lo llamaban distancia emocional. Eso pasa con todas las almas introspectivas. La sociedad traduce su profundidad como rareza. Marco Aurelio vivió la paradoja más evidente. Era el hombre más poderoso del Imperio Romano, y sin embargo, solo encontraba paz en los pocos minutos en los que lograba estar consigo mismo, escribiendo reflexiones en secreto. Su vida era una coreografía interminable de obligaciones, emociones ajenas, expectativas, conflictos, responsabilidades heredadas. Era emperador, sí, pero sus momentos de verdad solo aparecían cuando la puerta se cerraba y él quedaba a solas con su propio pensamiento. Ahora imagina, solo imagina, si Marco Aurelio no hubiera tenido todos esos compromisos íntimos, emocionales y familiares. ¿Hasta dónde habría llegado su claridad? ¿Cuán profundo habría sido su pensamiento? ¿Cuánto más habría podido explorar si su vida interior no estuviera constantemente interrumpida por la vida externa? Nunca lo sabremos. Pero la pregunta vale más que la respuesta. Los estoicos decían algo que hoy resuena más fuerte que nunca. Tu único dominio real es tu mente. Todo lo demás, personas, emociones, relaciones, expectativas, necesidades ajenas, escapa a tu control. En una relación tradicional, gran parte de tu energía se fuga atendiendo a aquello que no puedes controlar. El humor del otro, sus inseguridades, sus preocupaciones, sus silencios, sus heridas, sus urgencias. Y atender eso no es malo, pero sí es caro, carísimo, porque cada vez que dedicas tu energía al mundo emocional de otra persona, la restas del tuyo. Epicteto, esclavo que se transformó en filósofo, entendía la libertad mejor que la mayoría de quienes nacen libres. Él decía, el hombre verdaderamente libre es aquel que no depende de nada que no esté en su poder. Eso incluye inevitablemente la necesidad emocional de otra persona. Cuando alguien que está profundamente despierto decide mantenerse soltero, no lo hace por miedo a amar, lo hace porque ya experimentó un estado interior que ninguna relación ha logrado igualar. La tranquilidad de no necesitar nada de nadie. Esto no es arrogancia, es madurez. Sócrates terminó casado con una mujer famosa por su temperamento explosivo, y cuando le preguntaban por qué seguía allí, él decía que convivir con ella lo entrenaba como un guerrero se entrena con un caballo difícil. ¿Notas lo simbólico? Para Sócrates la pareja no era realización, era ejercicio espiritual. El matrimonio no era refugio, era resistencia. Ahora pregúntate algo sin miedo a la respuesta. ¿Eso es lo que tú quieres? ¿Llamar hogar a un lugar donde debes practicar paciencia todo el tiempo? ¿Llamar amor a una dinámica donde tu rol principal es manejar conflictos? La mayoría jamás piensa en estas cosas porque la sociedad los ha convencido de que eso es normal. Pero normal no siempre es saludable, ni espiritual, ni libre. Los estoicos repetían constantemente, memento mori, recuerda que vas a morir, no para deprimirte, sino para despertar.
para que entiendas que tu tiempo es finito, tu energía es finita, tu atención es finita, y que el mayor error de la vida es gastarlos donde tu alma no florece. Una pareja puede ser maravillosa, o puede ser la mayor fuga de energía de tu existencia, y casi nadie está dispuesto a admitir eso en voz alta. Los existencialistas fueron aún más radicales. Sartre decía que estamos condenados a ser libres, condenados, no bendecidos, porque con la verdadera libertad viene la ausencia total de excusas. Cuando estás solo, no puedes culpar a nadie. Cada elección es tuya, cada error es tuyo, cada renuncia es tuya, cada éxito también. Pero en una relación es fácil explicar por qué no te atreves, por qué no avanzas, por qué no sueñas tan grande. Tengo que pensar en nosotros. No puedo arriesgarme ahora. No es solo mi vida. La responsabilidad compartida se vuelve lentamente una jaula dorada. Brilla por fuera, pero limita por dentro. Hay una parte especialmente incómoda de esta conversación espiritual que casi nadie se atreve a examinar realmente. Aquello que la gente llama amor, muchas veces no es más que un intercambio de necesidades. Una especie de contrato emocional, donde ambas partes proyectan las partes no desarrolladas de sí mismas, esperando que el otro complete lo que nunca integraron. Jung lo veía con una claridad casi profética. Él no hablaba del amor romántico como lo hace la cultura moderna. Hablaba del choque entre dos inconscientes. Decía que cuando te vinculas sin conocerte por dentro, no amas a la persona. Amas tu propia sombra disfrazada con su rostro. Para Jung, cada hombre lleva dentro su parte femenina reprimida, el ánima, y cada mujer su parte masculina no integrada, el ánimus. Lo que solemos llamar enamoramiento es muchas veces la proyección de esas energías internas no resueltas. En lugar de trabajar en uno mismo, uno exige que el otro encarne lo que uno teme desarrollar. Por eso tantos dicen, me completa. No, no te completa. Sostiene la parte de ti que te negaste a mirar. Cuando una persona espiritualmente despierta, entiende esto. Comprende también por qué muchos vínculos tradicionales se sienten como una jaula emocional. En lugar de ser terreno fértil para crecer, se vuelven escenarios donde ambas personas esperan que el otro cargue sus sombras, sus inseguridades, sus traumas y su falta de individuación. Jung fue claro, la individuación es un proceso solitario, no un proyecto compartido. Y es aquí donde las almas despiertas empiezan a sentir naturalmente un llamado hacia la soberanía interior, no porque no crean en el amor, sino porque entienden que intentar individuarse dentro de una relación convencional es como tratar de meditar en medio de un mercado. Cada ruido externo interfiere. En un vínculo tradicional, tus heridas chocan con las del otro, tus miedos provocan los del otro, tus sombras despiertan las del otro. Y sin una madurez excepcional, algo que la mayoría no tiene, ambos terminan atrapados en un baile donde nadie mira realmente hacia adentro. Se acompañan, pero no se transforman. Se quieren, pero no se integran. Viven juntos, pero nunca se encuentran consigo mismos. La persona despierta ve este patrón con claridad y no lo juzga. Solo entiende que no es para ella. Porque alguien que ha decidido caminar hacia su propia profundidad no puede permitir que su energía se disperse en negociaciones emocionales constantes. Necesita el silencio de sí mismo. Necesita la oscuridad fértil donde surgen las revelaciones. Necesita el espacio donde su conciencia puede expandirse sin pedir permiso ni explicar ningún proceso interno. Jung decía que quien no integra su sombra, la proyecta en otros. Una persona despierta comprende esto muy pronto. Si entro en una relación sin estar completo, terminaré exigiendo al otro que cargue aquello que aún no soy capaz de sostener. Y eso no es amor. Es dependencia afectiva, disfrazada de conexión. Por eso tantas parejas se sienten cansadas, agotadas, sin aire. No es por falta de amor, es por falta de conciencia. En cambio, la persona que decide mantenerse sola por un tiempo, o por toda la vida, puede mirar de frente a su sombra sin disfrazarla en nadie más. Puede confrontar su ira sin culparla a un compañero. Puede atravesar su tristeza sin responsabilizar a alguien. Puede explorar sus deseos sin tener que justificarlos ante otra mente. Y en este proceso brutal, honesto, silencioso y transformador,
ocurre algo que muy pocos experimentan. Se convierte en un individuo completo. No en una mitad que busca su complemento, no en un ser fragmentado que necesita que alguien valide sus partes, sino en una conciencia íntegra que ya no se sostiene en muletas emocionales. Y aquí aparece un punto que muchos ignoran. Cuando estás solo, no porque estés herido, sino porque te eliges, todos tus arquetipos internos, el guerrero, el sabio, el amante, el rey, se alinean sin interferencias. Tus impulsos creativos fluyen con más fuerza. Tu disciplina se solidifica sin distracciones. Tu energía interna encuentra dirección en lugar de dispersarse en dinámicas relacionales. El guerrero interno avanza hacia sus batallas sin tener que moderarse para no incomodar. El sabio se sumerge en estudios profundos sin interrupciones emocionales. El rey gobierna su vida sin tener que negociar cada decisión. Y el amante aprende a amar la existencia entera, no solo a una persona. ¿Y qué ocurre con quien intenta desarrollar todo esto dentro de una relación tradicional? Se fragmenta. Divide su fuerza entre responsabilidades, necesidades ajenas, expectativas implícitas, roles aprendidos y la eterna tarea de preservar la armonía. El resultado es que muy pocos alcanzan la verdadera realización interior. Por eso la soledad, para muchos despiertos, no es una fase, es el terreno natural donde su alma respira. Y mientras el mundo interpreta esto como frialdad o rareza, ellos saben la verdad. La plenitud interior no se alcanza compartiendo lo que no has construido, sino edificándote primero. Hay un aspecto del que casi nadie habla abiertamente: el poder. No el poder superficial, dinero, estatus, reconocimiento social, sino el poder estratégico, el que se cultiva en silencio, sin que nadie note su crecimiento. Ese tipo de poder no puede coexistir con la transparencia emocional total que exige una relación convencional. Maquiavelo, Sun Tzu y tantos otros pensadores antiguos entendían un principio que hoy casi nadie acepta. La fuerza real nace de la opacidad, de la capacidad de moverse sin ser interpretado, de actuar sin que otros conozcan tus puntos débiles, tus motivaciones, ni tus miedos. Pero una pareja, por más amorosa que sea, destruye esa opacidad. Porque en un vínculo íntimo, inevitablemente, la otra persona se convierte en testigo de tus fallas y portavoz de tus temblores internos. Saben qué te hiere, qué te detiene, qué te encadena. Y aunque no utilicen esa información con mala intención, la mera existencia de ese conocimiento reduce tu autonomía espiritual. Quien comparte su vida entrega, sin querer, las llaves de su fortaleza interna. Por eso muchos espíritus despiertos sienten que estar en pareja los expone demasiado. No en el sentido emocional romántico, sino en el sentido energético. Cuando estás con alguien, esa persona conoce tus certezas, pero también tus grietas. Conoce tus patrones, tus rutas habituales, tus hábitos mentales. Y cuando alguien conoce tus patrones, sabe cómo anticiparte. Pero quien camina solo es impredecible. No tiene que explicar por qué desaparece, por qué cambia de ciudad, por qué renuncia a lo que todos consideran valioso, o por qué decide reinventarse desde cero. No negocia sus movimientos, no pide permiso para transformar su vida, y sobre todo, no carga con la vulnerabilidad de tener que mantener estable a otra persona. Los que han estudiado la historia con ojos espirituales saben que muchas figuras monumentales vivieron así, no porque fueran incapaces de amar, sino porque sabían que dividir su energía equivaldría a limitar su impacto. Florence Nightingale lo entendió desde joven. Cada propuesta de matrimonio que recibía era para ella una amenaza velada a su propósito mayor. Sabía que si aceptaba casarse, su misión sería relegada a un rincón de las tareas domésticas. La soledad no fue su refugio, fue su herramienta. Elizabeth I hizo lo mismo. Convertida en símbolo del liderazgo femenino, comprendió que el matrimonio no era solo un vínculo afectivo, sino una entrega de poder político y psicológico. Nunca permitió que ese lazo se cerrara sobre ella. «Estoy casada con mi reino», decía, y su claridad transformó la historia. Tesla, por su parte, entendía que el matrimonio sería incompatible con la magnitud de su visión.
no porque despreciara el amor, sino porque su mente necesitaba libre acceso a cada minuto de su tiempo. Cada interrupción emocional era una desviación de energía que él no podía permitirse. Virginia Woolf expresó la verdad de manera poética. Para crear, uno necesita un cuarto propio, un espacio donde ninguna demanda emocional externa pueda alterar el flujo interno de la conciencia. Ella observó que durante siglos ese cuarto fue negado a las mujeres, pero la verdad es que son pocos, hombres o mujeres, los que realmente lo tienen. Y una relación convencional lo hace casi imposible, porque un vínculo amoroso, por más hermoso que sea, exige interrupciones. Exige ajustes, conversaciones, explicaciones, conciliaciones, sacrificios de energía mental que podrían estar dedicados a la obra, al pensamiento, a la expansión interior. Esto no significa que el amor sea un enemigo. Significa que ciertos seres no fueron hechos para dividir su vida, porque la integridad de su propósito requiere concentración absoluta. Nietzsche lo llamaba la soledad de la gran alma. No hablaba de tristeza ni melancolía. Hablaba de la distancia natural que se crea cuando alguien se rehúsa a vivir bajo la lógica emocional de las masas. Cuando una persona se atreve a pensar más profundamente, a sentir más intensamente, a observar la vida desde una altura a la que pocos se atreven a ascender, la separación es inevitable. La mayoría se queda en la superficie porque la profundidad exige coraje. En la profundidad encuentras silencios incómodos, sombras que deben ser integradas, verdades que destruyen ilusiones. Y no es justo arrastrar a otra persona a ese proceso si esa persona no está lista para él. Por eso los sabios, los verdaderamente sabios, no temen la soledad. La buscan, la honran, la protegen, porque la soledad es el laboratorio donde uno experimenta consigo mismo, donde se prueban los límites del pensamiento, donde nace el tipo de claridad que no puede surgir en espacios compartidos. La mayoría nunca pagará el precio de esa claridad, y eso está bien. Pero quienes ya sintieron el sabor de esa vida sin divisiones, quienes ya experimentaron la intensidad de existir sin filtros, saben que no pueden volver atrás. La compañía ofrece comodidad, la soberanía ofrece expansión, la relación ofrece seguridad, la soledad ofrece visión. Y si eres alguien que ve más profundo que el resto, si eres alguien que observa el mundo desde ángulos que otros ni perciben, entonces ya lo sabes. Tu alma no se ahoga en la soledad, tu alma respira en ella. Hay una verdad que muy pocos quieren admitir. Permanecer solo no es una señal de derrota, no es un síntoma de fragilidad. Es, en muchos casos, la consecuencia natural de una mente que decidió no negociar su luz. La sociedad insiste en que una vida sin pareja es una vida incompleta, pero nunca se detiene a cuestionar quién definió esa idea, ni qué intereses se esconden detrás de ella. Porque cuando alguien elige la soledad desde la conciencia, no desde el trauma, no desde el miedo, entra en un territorio donde casi nadie se atreve a caminar, el territorio de la construcción interna. En ese territorio no hay distracciones, no hay excusas, no hay una persona sobre quien proyectar frustraciones. Todo lo que eres, eres tú. Todo lo que haces, lo haces tú. Todo lo que sueñas, lo sostienes tú. Esa honestidad radical es demasiado pesada para la mayoría. Por eso tantas personas prefieren la comodidad de una narrativa compartida. Nosotros. Porque dentro del nosotros, las responsabilidades se diluyen. Las decisiones difíciles se postergan. Los sueños grandes se reducen para no incomodar. Los miedos se tapan con cariño. Las heridas se anestesian con compañía, pero las almas espiritualmente despiertas saben que hay un precio oculto en esa comodidad. Tu destino se vuelve más pequeño. Cuando estás solo, cada gota de energía vuelve a ti. Cada minuto pertenece a tu propósito. Cada día se convierte en un campo abierto donde puedes levantarte y preguntarte, sin restricciones, ¿qué quiero crear hoy? ¿Qué quiero descubrir? ¿Qué parte de mí quiero expandir? No hay que negociar horarios, no hay que justificar ambiciones, no hay que pedir permiso para evolucionar. Y eso, por sí solo, es un poder que muchas culturas preferirían ocultarte, porque una persona que se pertenece completamente
es una persona que no puede ser controlada. No se deja manipular por expectativas sociales. No se siente presionada a cumplir rituales impuestos. No necesita validación externa. No busca refugios. Ella es su propio refugio. No teme quedarse sin compañía. Teme quedarse sin propósito. El mundo respeta en teoría a los que viven así, pero en la práctica los critica. ¿Por qué? Porque una persona soberana es un recordatorio incómodo para quienes no tuvieron el coraje de construir su propia vida. Pero mira lo que ganas cuando eliges seguir solo. Ganas la capacidad de reinventarte sin avisos, la libertad de fallar sin arrastrar a nadie contigo, la fuerza de levantarte por convicción y no por obligación. Y sobre todo, ganas la certeza de que cada paso que das es totalmente tuyo. Sí, renuncias a la comodidad del abrazo nocturno. Renuncias a la estabilidad emocional que ofrece la rutina compartida. Renuncias al aplauso social que celebra las parejas desde fuera. Y renuncias a la historia simple que todos entienden. Pero lo que recibes a cambio es infinitamente más poderoso. Una vida que no debe explicaciones a nadie. La soledad consciente no es vacío. Es territorio fértil. Es el espacio donde las almas despiertas descubren quiénes son sin espejos ajenos. Es donde la voz interior, finalmente, se escucha sin ruido. Es donde la creación se vuelve profunda, no superficial. Es donde la vida se vuelve un acto de autoría y no de delegación. Y sí, esto tiene un costo. Muchos te llamarán frío. Otros dirán que eres difícil de amar. Algunos pensarán que estás huyendo. Pero solo tú sabrás la verdad, que no has huido de nada, sino que has decidido no abandonar tu propia alma por comodidad emocional. Las grandes almas nunca fueron comprendidas en su tiempo, y no es porque fueran extrañas, es porque operaban en una frecuencia distinta, una frecuencia donde la autenticidad vale más que la aceptación, donde el propósito es más sagrado que el romance, donde la libertad interior es más valiosa que la seguridad externa. Las personas espiritualmente despiertas permanecen solas no porque no puedan amar, sino porque ya encontraron algo que la mayoría nunca encuentra. Se encontraron a sí mismas. Y cuando alguien se encuentra a sí mismo, no a su ego, no a sus heridas, no a sus máscaras, sino a su esencia desnuda, ya no está dispuesto a diluirse para encajar en una vida pequeña. Tal vez algún día encuentres a alguien que también eligió la soberanía, alguien que no quiera completarte, sino caminar a tu lado sin encadenarte. Alguien que entienda que dos almas completas no se sostienen, se acompañan sin invadir. Pero si ese día no llega, no pasa nada. Porque tú ya tienes lo que la mayoría pasa la vida buscando, una existencia que es completamente tuya. La mayor historia de amor no es entre dos personas, es entre tú y la vida que te atreves a vivir sin pedir permiso, entre tú y la valentía de sostenerte solo cuando todos buscan distracciones, entre tú y tu propósito, esa llama que se fortalece cuando no hay viento ajeno soplando en contra. Así que, sí, si sientes esa llamada interior, si el mundo convencional te queda estrecho, si la compañía te calma pero la soledad te expande, entonces no lo dudes, quédate solo, no por resignación, sino por elección, porque has comprendido lo que muy pocos ven, que perder la compañía es un precio pequeño comparado con ganar tu libertad, y que la libertad, la verdadera libertad, vale más que cualquier relación que te haga olvidar quién eres.